Listo, ahora sí. Bueno, entonces estaba aquí viendo los problemas que ustedes eligieron. Pues eligieron los más caros, no me parece bien, porque la idea es como que intentemos camellarle pues entre todos. A la final es, pues entre comillas, yo no diría que carreta, sino que yo traté de redactar bastante para que les quedara a usted como una guía de qué era lo que tenía que hacer. Y fíjense que yo les doy pues bastantes sugerencias al respecto. La parte, veo que eligieron como dos, tres problemas de la parte de regresión. Yo creo que si sacamos dos, pues queda perfecto. Pues con eso ya se entenderá. ¿Y qué era lo otro? Y lo otro era el C4P4, que era el de, pues justamente el de equilibrio de fases, pues donde tenemos que aplicar las NA, o sea, las no lineales, que me parece perfecto porque ahí se practica todo. De pronto puede ser un poco largo porque tenemos que copiar mucho y todas las vainas y todas las ecuaciones, pero bueno, la idea es que ustedes pues se vayan adecuando y vean que no es como nada raro. Entonces yo les propongo comenzar por este que fue el C3P4, que lo eligieron dos personas. Entonces miremos cómo se hace la regresión en este caso. Entonces le damos el asunto acá. Esperen, yo le subo aquí el volumen que ahora sí, es que siempre se baja y no sé por qué. Listo. Hola Laura. Bueno. Entonces vamos. Hola, buenas noches. ¿Qué más? Bien. Sí, Excelente. Entonces aquí estamos comentando con los compañeros que pues, eligieron tres problemas de regresión lineal. Pues, la idea es que resolvamos por decir dos. Y ustedes pues ya vean cuál es la dinámica del asunto. Y eligieron pues también el C4P4, que era el de pues, resolver ecuaciones no lineales para la parte de equilibrio de fases. Pues casquémosle a esos. La idea es que lo armemos entre todos. Bueno, entonces vamos a empezar con el C3P4, que es este, simplemente análisis dimensional, para el cual nos dan una correlación de transferencia de calor en términos de números adimensionales. ¿Sí? Vamos a ver qué hay. Entonces, el análisis dimensional es ampliamente usado en ingeniería y ciencias. En particular, en la transferencia de calor se ha encontrado que para convección interna, es decir, en sistemas en los cuales hay un ambiente convectivo al interior de un conducto, se puede expresar gran cantidad de datos que correlacionan al coeficiente de transferencia de calor por convección, o sea, el H. Creo que ya todos vieron fenómenos o lo van a ver, no sé, o la mayoría pues lo vieron. La idea es que ese H, ese coeficiente, es lo que nos va a dar información sobre cuál es la transferencia de calor por convección y justamente está contenido el número de Nusselt. Eso es como la vaina. Pero como tenemos un montón de geometrías, de arreglos, de patrones de flujo, entonces la idea es resumir una gran cantidad de datos en una correlación con números adimensionales. Por eso utilizamos números adimensionales. Entonces, en particular, para tuberías circulares se tiene una correlación de la forma que el Nusselt, fíjense que el D abajo, el subíndice, no es que sea un parámetro que haya que determinar, sino que eso simplemente es un Nusselt basado en el diámetro. ¿Sí? O sea, la longitud característica es el diámetro. Lo mismo para el Reynolds. Que recuerden que el Reynolds era densidad por pues, densidad por velocidad por una longitud característica sobre la viscosidad. Entonces la longitud característica para tuberías circulares se elige como la del diámetro. Por eso pues, le pongo el apellido D ahí como subíndice. Por eso pues es información de más. Ustedes pueden poner nu nada más y re y listo y sepan que es para una tubería circular. Entonces aquí les explico eso. Entonces nos dicen que una ecuación simple para esta relación tiene esta forma. Entonces el Nusselt es igual a un parámetro, ahora sí a una constante A por el Reynolds a la B por el Prandtl a la C. En otras palabras, lo que yo quiero hacer con la regresión lineal pues es justamente determinar A, B y C. Entonces me dicen que utilice los siguientes datos experimentales y la regresión lineal para hallar los parámetros respectivos. Entonces como siempre me dan valores para el Reynolds, valores para el Prandtl y me dan valores para el Nusselt. Me dicen pues al final que compré los resultados con la ampliamente usada correlación de Colburn. Esta. Recuerda que estas expresiones tienen un intervalo de validez para sus valores. Entonces si yo cambio el intervalo pues ya no será esta expresión válida, ¿sí?
Entonces la idea es como que primero hacer la correlación, luego comparar con esta a ver qué pasa. Puede que igual, puede que un poco diferente, pero la idea es pues mirar qué pasa. Y como siempre, pues ahí les doy información de más. Han hecho mejoras. Pero entonces listo, vamos al caso. Recuerden que para la parte de regresión lineal múltiple, en este caso pues múltiple, ya la tomamos como múltiple, la idea es tomar una función de una variable, o puede ser de varias, lo que sea. En este caso, así, entonces sería un coeficiente a sub 1 por una función 1 que depende de x, más un coeficiente a sub 2 por una función 2 que depende de x, cosas de ese estilo, o sea, una combinación lineal de funciones. Entonces aquí pongámosle a sub m, f sub m de x, ¿sí? Pero entonces ustedes se fijan, yo tengo que hacer un tratamiento pues sobre esta expresión porque no tiene la forma de una combinación lineal, ¿sí? Entonces supongo, pues, miremos a ver qué hay que hacer. Entonces Nusselt es igual a por el Reynolds de a la b por el Prandtl a la c. Entonces, ¿qué ideas tienen ustedes acá para transformar esto en una expresión de esta forma? Y creo que se las dije en su momento. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Qué les resulta? Aplicar logaritmos, ¿no? Exactamente, para yo bajar esos exponentes, yo puedo aplicar logaritmos a ambos lados y fíjense que de hecho hasta los logaritmos me separa los términos. Entonces yo puedo aplicar logaritmo natural, el Nusselt a la izquierda, entonces aquí me quedaría el logaritmo logaritmo de un producto, la suma de los logaritmos. Y adicional, pues los exponentes van al frente, entonces el primero sería logaritmo natural de a más b logaritmo natural del Reynolds más c logaritmo natural de Prandtl, ¿sí? Entonces fíjense que este fue pues simple. Fíjense que ahorita sí yo ya tengo una expresión que fíjense que es coeficiente por algo más b por otra función más c, o sea más coeficiente por otra función y así. Entonces aquí en particular voy a multiplicar este logaritmo natural de a por un 1 para que sea evidente cuál es la función que estamos utilizando ahí, porque fíjense que todo esto yo lo puedo considerar un qué, pues simplemente un coeficiente, ¿vale? Entonces miremos acá. Entonces fíjense que esto tiene la forma f igual a sub 1 por f1 más a sub 2 por f2 más a sub 3 por f3, ¿sí? ¿En donde qué? En donde f es logaritmo natural del Nusselt. Fíjense que acá entonces f1 sería justamente la función 1, la que está acá. F2 sería justamente el logaritmo natural del Reynolds basado en el diámetro. Aquí F3 sería pues logaritmo natural del Prandtl. Y entonces los coeficientes a sub 1 sería logaritmo natural de a sub 2 sería la b que yo quiero determinar, porque fíjense que se corresponden, y a sub 3 pues sería la c. Entonces es muy simple. ¿Qué tengo que hacer yo? Armar simplemente el problema de regresión lineal múltiple. En este caso lo voy a armar utilizando ¿quién? Recuerden las ecuaciones estrella que yo llamaba ya, eran las ecuaciones normales de Gauss, ¿sí? Entonces fíjense, yo tengo que identificar primero quién es la matriz M, segundo quién es el vector Y. Entonces en estas palabras tengo que identificar M, tengo que identificar a Y y tengo que identificar pues phi. Yo ya sé que es el vector de parámetros. Phi va a contener a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿sí? Pero entonces miremos quién es M. Pues recordemos un poquito. Entonces M, si ustedes se fijan, era entonces la función 1
evaluada en el dato 1, la función 2, perdón, la función 1 evaluada en el dato 2, y así hasta la función 1 evaluada en el dato n. Listo. Ahora, la función 2 evaluada en el dato 1, la función 2 evaluada en el dato 2, y se replica el asunto. ¿Sí? Y acá pues esto sigue hasta la función m evaluada en el dato 1, la función m evaluada en el dato 2, y así la función m evaluada en el dato n. Entonces, si ustedes se fijan, la idea es que, fíjense que por cada fila yo voy a tener todas las funciones que yo estoy definiendo acá, f1, f2, f3, evaluadas para el dato 1. En la fila 2, todas las funciones que he definido evaluadas en el dato 2, y así hasta la fila n, evaluadas en el dato n, ¿sí? Pues por ese lado, fíjense que ya uno empieza como a reconocer el asunto. Para nosotros simplemente vamos a tener que definir 3 funcioncitas, o mejor aún, vamos a explorar cómo utilizar las funciones vectoriales, que eso es lo que yo creía que hicieran ustedes con el primer punto, que enseguida más o menos pues lo miramos. Recuerden entonces que phi tenía el vector pues de parámetros. ¿Cuántos parámetros? Pues m, pues a sub 1, a sub 2, a sub m. Que recuerden que m es el número de funciones de la combinación lineal y n es el número de datos, no necesariamente tienen que ser iguales. Y la y pues justamente era y sub 1, y sub 2, y sub 3, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente armar estas matrices. Entonces exploremos un poquito cómo trabajar con estas funciones vectoriales para hacer lo más sencillo posible la evaluación de todos estos datos, pues de todos los datos que me da el problema. Entonces vámonos a MATLAB, CLC. Entonces miremos algo. Recuerda que yo les había dicho a ustedes cómo definían una función anónima. Por ejemplo, f ponía arroba entre paréntesis la variable y ponía x, por decir x cuadrado, ¿sí? Ya definí la función anónima. Entonces fíjense que yo puedo evaluar f, por decir algo, f de 4, simplemente poniendo dentro de paréntesis ¿quién? Pues justamente el valor de la variable, ¿sí? Pero entonces extendamos esto. Entonces ya no digamos que solo tengo una función, sino que tengo una función vectorial, f mayúscula, arroba, depende de x, ¿sí? Entonces fíjense que yo, como tengo una función vectorial, yo tengo que definir es un vector. Entonces fíjense que acabo de definir x cuadrado, hay que definir 3x más 2, por decir algo. Fíjense, aquí me faltó el por. Fíjense que yo ya definí una función vectorial, o sea, tiene que tener 2 entradas. Entonces, por decir, démosle el valor x, o sea, que x valga 1, y miremos qué nos da. Nos tiene que dar un vector con 2 entradas, evaluando cada una de las funciones en x igual a 1. Fíjense que así es. Entonces empiezan a ver cómo puedo yo empezar a separar esta señora de acá utilizando una función vectorial. En otras palabras, en MATLAB yo puedo definir f igual arroba de las variables, no necesariamente tiene que ser una, ya vamos a ver. Y acá, pues ¿qué va a pasar? Pues yo puedo definir f1, f2, f3, así hasta fm. Fíjense que es muy intuitivo. El problema es que si necesito más de una variable, ya vamos a ver qué va a pasar. Entonces se puede nuevamente extender el asunto. Fíjense que por ejemplo entonces ya extendámoslo a qué, a una función de 2 variables. Entonces digamos que ya g es igual a arroba x, y nuevamente va a definir una función vectorial. Entonces pongamos x por y y aquí pongamos x más y, ¿sí o no? 2 entradas, pero son 2 variables. Entonces para yo poder evaluar, fíjense que yo puedo evaluar, por ejemplo, evaluemos en 2 y 3, x valiendo 2, y valiendo 3. Fíjense que la salida tiene que ser justamente 6 y 5. Fíjense que
es muy intuitivo. Por eso yo les insisto a ustedes, hagan una exploración ahí en MATLAB. Simplemente como hace con una exploración, intente cositas así con todo esto que hemos definido, todo esto que hemos visto. Y más aún, miremos esto. CLC. Miremos esto. ¿Qué pasa si yo defino una función vectorial de dos variables, pero en este caso entonces yo no la quiero simplemente evaluar en un solo valor de x, en un solo valor de y, sino que extendámoslo aún más? Yo le quiero dar valores vectoriales, o sea, arreglos a la x. Fíjense, por ejemplo, x vale 1, 2, 3 y la y vale 6, 5, pues lo que sea. Entonces fíjense que, ay, ¿qué pasa si yo vengo y ya y evalúo g de x, y? ¿Será que me da y me evalúa esa función vectorial para cada par? Obviamente sí. La idea es que ustedes lo tienen que saber ordenar, porque fíjense que aquí solo me quedó como una columna, perdón, como una fila. Entonces ahí es donde yo veo que yo tengo que definir son los x's como vectores columna. Fíjense, ¿para qué? Para que me ordene una matriz. Entonces ahora sí, queda perfecto. ¿Se va entendiendo más o menos hacia dónde voy con esto? ¿O se perdieron en algún punto? ¿Se va entendiendo? Sí, Bueno, muy bien. Miremos entonces cómo podemos nosotros definir el problema que tenemos en cuestión. Devolvámonos acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Fíjese que aquí tengo entre comillas un pequeño problemita. ¿Cuántas serían las variables de mi función f? ¿Cuántas serían y cuáles, perdón? ¿Quién da más? los parámetros A, B y C. No, recuerda que esto Digo, tiene... logaritmo de A. Pero recuerda que esto tiene que salir desde la linealización. Pero yo estoy nada más enfocado acá, o sea, fíjense cuáles son las variables de F1, F2 y F3. O sea, ¿solo hay una variable o hay más de una variable? Serían dos, ¿Cuáles? el Reynolds y el Prandtl. Exactamente, fíjense que el Reynolds está variando y el Prandtl también. En otras palabras, esta función vectorial es una función de Reynolds y del Prandtl. Pero yo no tengo problema, ya le enseñé a definir funciones de dos variables como vectores, ¿sí o no? Una función vectorial. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues vengamos acá. Fíjense que yo lo único que he hecho acá es traerme los datos, pues los datos que me da el problema. No hay nada raro, simplemente pasé esta tabla acá como para ahorrar tiempo, pero ustedes van y se fijan y pues simplemente no usa el basado en D, ahí están, Prandtl basado tan, Reynolds basado en el D, listo. Entonces empecemos a definir la función vectorial f. ¿Cuántas variables? Entonces yo le puedo poner cualquier nombre, le puedo poner x, y, ¿sí? Entonces miremos qué es lo que viene acá. Recuerden que x puede representar el Reynolds, la y puede representar el Prandtl, perdón. Y listo, entonces devolvámonos a la función. Fíjense cómo es la función. La función es f1 es la entrada 1, f2 es el logaritmo natural de Reynolds, f3 es el logaritmo natural del Prandtl, ¿sí? Entonces fíjense que yo en principio tendría que poner 1 que me dé la entrada 1, logaritmo natural de x que es el logaritmo natural del Reynolds, que es la función 2, y logaritmo natural de y, que es el logaritmo natural del Prandtl, que sería la función 3. Fíjense que en principio ya definí ahí la función vectorial, dependiendo de dos variables, ¿sí? Como yo quiero que me organice todo pues en una matriz, entonces recuerden que estos tienen que estar como vectores columna, por eso les pongo la transpuesta acá. Los escribo primero como un vector fila y los transpongo para obtener un vector columna. Entonces, en otras palabras, miremos a ver qué nos da esto hasta acá.
Fíjense, nos debe dar que yo definí los datos como vectores columna y me debe dar que yo definí la función f vectorialmente. Miremos a ver si es verdad. Fíjense, entonces el Nusselt, vector columna, Prandtl, vector columna, Reynolds, vector columna y f vectorialmente definida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o sí? En la función vectorial las entradas son vectores, ¿sí? Sí, puede ser lo que sea. Tú le puedes dar, por ejemplo, solamente un valor a x y a y. Por ejemplo, 1 y 3. Fíjate, entonces solamente te da un dato. Pero si tú, vamos ya para allá, si tú me das que x es un vector y y es un vector, él también me lo evalúa. ¿Sí? Y me lo organiza justamente en la matriz que yo necesito. ¿Cuál? La M. ¿Sí la vieron? Pero aquí hay un problemita. Yo la veo, pero me toca cacharrear con eso. Dale. Pero entonces aquí hay un problemita muy tonto. Fijémonos que yo quiero entonces evaluar estas funciones justamente cuando x vale ¿quién? Pues el Reynolds. Y justamente cuando la y vale el Prandtl, que son estos datos que yo tengo acá. Ay, ahí ya me debe dar algo, ¿sí? Entonces pongamos punto y coma, punto y coma, punto y coma para que no me muestre. Listo, punto y coma. Miremos a ver, aquí puede que salga un error y ya les voy a explicar cuál es. Fíjense. Dimensión de las matrices que están siendo concatenadas, o sea, cuando me está organizando cada fila, él no puede porque las dimensiones no son consistentes, que será lo que está pasando. Entonces, yo tengo un problema con este escalar definiéndolo solo como 1. ¿Por qué? Porque él no se va a dar cuenta que o sea, estos sí se dan cuenta que los estoy evaluando en vectores. ¿Por qué? Porque tanto x como y, o sea, Reynolds y Prandtl son un vector, están acá. Pero este 1, que ¿cómo se da cuenta que es un vector? Pues solamente está tomando como un escalar, entonces no, las dimensiones no dan, porque sería un 1, de ahí para abajo yo no puedo rellenar más. Entonces, ¿cómo supero eso? 1 más 0 por alguno de los vectores. 0 por x puede ser, ¿sí? Pues ahí ya queda listo. Fíjense que lo pueden poner así. ¿Para qué? Esto para que, listo, es que aquí ya esta entrada ya sí sabe que es un vector. ¿Por qué? Porque como está definida con un vector, a pesar de que estoy anulando eso, porque lo estoy multiplicando por 0, ya él sabe que es un vector. Entonces, miremos a ver si sí o si no. Fíjense que ahí ya me armé la matriz. ¿Se entendieron ese cacharro? ¿Sí o no? Sí, Marcos. Hola Sara, ¿qué más? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Ajá, bien. Bueno. Listo, entonces fíjense que justamente que es lo que me está mostrando mal en la pantalla. O sea, evalué la función 1 en x1, la función 2 en x2, la función 3 en x1. Perdón, todas estas en x1. La función 1 en x2, la función 2 en x2, la función 3 en x2. ¿No se les parece eso a esta matriz? Sí. Sí. O sea, yo de entrada entonces yo ya puedo darle un nombre a esta señora acá. Esto es M. Esta es la matriz M. Si yo ya capturé a M, me falta capturar a Y y yo ya tengo para hacer la regresión porque ya con eso puedo ir a las ecuaciones normales. Fíjense. Ya, son 3 líneas de código más. Entonces, ¿quién sería la Y? Según esto. Fíjense que el lado derecho ya lo tengo capturado en la matriz M. ¿Quién sería la Y? La función f a la izquierda que yo quiero representar, ¿sí o no? Que quede justamente el logaritmo natural del Nusselt. Ese es el único que me falta usar. Fíjense que entonces la y sería log del Nusselt. Y ahí ya sale. Entonces ya me tiene que dar un vector columna
con el logaritmo de los valores del Nusselt. Listo, ya tengo capturado todo el asunto. Entonces ahora simplemente voy a las ecuaciones normales. Defino m transpuesta por m como m transpuesta por m. Ahora m transpuesta por y, o sea, m transpuesta por y. Y ya recuerden que phi, o sea, el vector que contiene a sub 1, a sub 2 y a sub 3, simplemente es mtm backslash mty. ¿Cuántas entradas me tiene que dar según esto? Si phi es esto y yo quiero determinar esto, ¿cuántas entradas tiene que tener phi? Debería tener 3. Claro, debe tener a sub 1, a sub 2 y a sub 3, o sea, logaritmo natural de A, logaritmo natural de A, B y C. Entonces miremos a ver si es verdad o si no es verdad. Pues corramos esta vaina, ejecutémosla y miremos qué fin nos da esto. Ah, listo, entonces yo ya de acá yo ya puedo extraer que A, como yo tenía que A sub 1 era logaritmo natural de A, entonces A sub 1 es justamente la exponencial de la entrada 1 de phi. La B pues simplemente es phi 2 porque esa es directa. La C es igual phi 3. Entonces yo ya tengo los valores de los parámetros que estaba intentando hallar. ¿Sí? Fíjese que según eso entonces ya el asunto acá me da lo siguiente. Entonces 0.6786, o sea, Nusselt de es igual a 0.6786 por el Reynolds basado en el diámetro a la B, que es 0.5374, y finalmente pues el Prandtl acá es 0.2435. Eso era todo, fíjense. Eso era todo. ¿Qué era el chiste del problema? Que ustedes nuevamente exploraran las funciones vectoriales, o sea, función anónima definida vectorialmente para sacarse la matriz M. De hecho, fíjense que ya ahí les di cómo hacer el reto. O sea, X y Y pues son vectores de valores dados. ¿Por qué? Son los valores de ¿qué? De esta señora de acá. Y fíjense que el chiste es simplemente cómo meter F. Pues ya saben cómo. Como una función vectorial, que es justamente definiéndola así. Entonces aquí tendría, en la primera entrada sería F1, la segunda F2, la tercera F3 hasta Fm. Y ya ustedes replican, fíjense que armar la matriz M simplemente es evaluar la función vectorial en los valores de acá. Nada raro. ¿Sí? Bueno, ahí ya había otra parte pues más para ese problema. No veo que fuera algo como raro, simplemente pues que comparara con esto. De hecho ustedes pueden hacer entonces el cálculo ya de este señor. Entonces fíjense que ustedes pueden definir acá mismo, pueden definir un Nusselt. O sea, ya ahora van a definir o van a comparar los valores suyos con los valores de la correlación que acaban de hacer. Entonces, nuevamente, Nusselt de X y Y, ¿cómo va a ser? A por X a la B, fíjense que ya tengo los valores de A, B y C, por Y, lo defino vectorialmente pues para que me tome los vectores, a la C. Entonces ya definí Nusselt. Entonces venga y evalúeme a esta señora en pues en otro asunto. Entonces Nusselt de, entonces evalúeme los valores de Reynolds en el Prandtl para yo poder comparar con estos que sí me dan acá. Listo. Entonces ahora display, entonces pueden poner display esta señora y pueden decir display pues el vector original que ya tenía para que comparen a ver qué tal. Listo, guardemos, ejecutamos y simplemente vienen y comparan. Entonces fíjense,
Con mi correlación 275,6, 277 va por allá, 329, 348, 368, 421. Fíjense que para valores pues, más altos como que empieza a desviarse un poco. 227, 223, 184, 177, 114 y así van y comparan, ¿sí? Entonces esa era la idea, pues ese era como el chiste de este asunto. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o muy tétrico? ¿Lo estaban pensando más difícil? La Oye, verdad, yo creo que yo cuando lo empecé a hacer me enredé en cosas que pues no eran tan difíciles. Pues, sí. nuevamente, fíjense el poder que tienen los arreglos, ¿sí? O sea, si yo sé cómo evaluar las cosas, cómo ordenarlas en forma de qué arreglo, o sea, matrices, vectores, ya el problema se me reduce de una manera tremenda, ¿sí? Les queda a ustedes de tarea entonces realizar este señor, ¿de qué? Utilizando el fit, ¿sí? La función fit. Y comparen a ver qué da, a ver si es lo mismo, si es diferente. Pues probablemente fit utiliza otro método que no sea regresión lineal múltiple, entonces pueden variar un poco los valores de A, B y C. Pero listo, o sea, el asunto es que ya ustedes saben ahí cómo está el asunto. Ahí les queda pues ya el registro, ahora les comparto este archivo. Bueno, ese era C3P4. De la misma manera, de la misma forma pues hacen, las demás de hecho están más fácil. Este último sí no es tan fácil. O bueno, pues hacer la regresión es facilísimo. Lo que no es tan fácil de entrada es pasar esto a una ecuación lineal. Entonces exploren en el papel, ¿sí? Porque ustedes, pues el resto yo ya sé que ya lo saben hacer. Pero exploren cómo transformar esta señora en una ecuación lineal. Vale. Bueno, yo creo que sí, pues tenía ganas de hacer este de acá, pero es que yo creo que ya la cogieron, o sea, exploren con con los arreglos, exploren con las funciones vectoriales, ¿sí? Si no, pues ahorita la miramos al final. Bueno, también me han dicho que hiciera el C2P6, pero este lo hicimos en una clase. Este sí lo hicimos completo, ¿sí o no? Era un cálculo de burbuja P, ¿sí o no? Que de hecho, si no estoy mal, era simplemente era cálculos consecutivos, sino que a la final yo les dije que lo extendieran a pues con un for, o sea, con un ciclo, para poder trazar todos los valores de x1. Entonces realmente sí lo resolvimos, ¿sí? Es que esto es del conjunto 2p6. Este está, no recuerdo si en la clase antepasada, pero porfa revise lo que este sí está completo allá. Hasta el momento, pues como yo les daba la temperatura, entonces ya podían calcular todo de entrada porque eran cálculos consecutivos. Chao pescado, simplemente era poner a que un for me variara el valor de x1 y me hiciera lo mismo pues para todos los datos entre 0 y 1. Ya, chao. Fíjense que este era el más fácil. Si te dan la temperatura en equilibrio de fases, pues ya te redujeron el problema en un montón. Ahora sí, entonces hagamos el que es duro y necesita fsolve, que este sí lo pidieron creo que 2 personas o 3. Este de acá. Entonces miremos. Entonces ya habíamos hablado del asunto. Aquí simplemente les cambio el sistema. Ya no es benceno tolueno, sino que simplemente fui y se los cambié para etanol agua, ¿sí? Ah, listo, entonces muy bacano. Vamos a ver qué pasa. El problema acá es que, listo, vamos a empezar lo normal. Vamos a considerar las dos fases ideales, o sea, aplica la ley de Raoult. Y de una vez les doy las expresiones para las presiones de saturación de ambos compuestos. Sale. El problema aquí es que ya no les digo que hagan un cálculo de burbuja P, sino que hagan un cálculo de burbuja T. Entonces recuerden que el nombre me indica a mí qué es lo que tengo que calcular. O sea, en este caso tengo que calcular burbuja, o sea, la composición de la fase de vapor, y T, pues la temperatura. Ahí sí me jodí. ¿Por qué? Porque T es la
Porque es que fíjense que esta ecuación ya no es una ecuación explícita en términos de temperatura, puesto que yo no puedo resolver para la temperatura acá. Fíjense qué presiones tiene la temperatura por aquí metida. O sea, tengo ya una ecuación no lineal algebraica. ¿Sí pillaron la diferencia entre los dos cálculos? ¿Sí o sí? Sí, Marco. O sea, ya no, les quité la temperatura, pero les di la presión. Ya les cambié la baraja. A pesar de que es el mismo problema, ya les cambié la baraja, entonces ya las puse ya más jodidas. Porque ya tengo que resolver una ecuación no lineal. Pero entonces, ¿cómo procedo? Pues yo ya sé que tiene que ser con Fsolve. Entonces, cuando ustedes vean un monstruo de problema como este, empiecen con un caso sencillito, vea, la sugerencia. Comience con un solo valor de x1. Porque recuerde que la idea es trazar todo el diagrama TXY completo. ¿Sí? O sea, deme cuál es la temperatura y la composición de la fase vapor para todos los valores de la composición de la fase líquida X1 a esta presión, que es de una atmósfera. Pucha, entonces ahí ya me jodí, ¿sí? Pero entonces la sugerencia, comienzo con un solo valorcito de esto. Ya cuando sé que el programa está correcto, simplemente uso un ciclo para cambiarle valores a esto en el intervalo 0,1. La misma vaina. La misma vaina, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a guiar un poco del que ya había programado, pues para acá, del que ya había programado, se me perdió. Voy a guiar un poco de ese que ya había programado antes, que era el conjunto de problemas 2. ¿Dónde está? Justamente lo tengo abierto. Bueno, acá. Entonces, miremos acá. Entonces lo mismo, vamos a copiar esto pues tiene una tontería ahí. Simplemente limpiar el command window, limpiar las variables, cerrar las ventanas. Entonces aquí yo ya sé que es etanol, agua, y ya no es a 100 grados Celsius, sino que es a presión de una atmósfera, o sea, 101.325 kilopá, mediante el cálculo de burbuja, ya no es P, sino burbuja T. Listo, entonces voy a grabar este señor. Y para que no me quede esta vaina ahí, voy a grabar este señor y lo tengo que guardar como C4P4. Listo. Entonces ahora voy a empezar del mismo modo. Fíjense que a mí me están dando ¿quién? Me están dando X1 y me están dando T. Entonces esto simplemente lo voy a copiar. Pero como les digo, no voy a empezar variando esto, sino que simplemente le voy a dar un valor, 0.5. Y ya no me están dando la temperatura, sino que me están dando la presión, y yo sé que son 101.325 kilopascales. ¿Sí? Entonces esto está en kilopá. Vamos guardando, listo. Entonces yo tengo que echar mano de quién, pues justamente de pues Raúl. ¿Sí? Dice que es la misma vaina, entonces tengo que empezar calculando este asunto, pero entonces aquí ya tengo un gran problemita. Como ya no son cálculos directos y yo tengo que usar un Fsolve, ¿sí recuerdan cómo era que yo definía la estructura para el Fsolve? ¿Qué tenía que hacer yo para usar el Fsolve? Y ahora vámonos acá, a tener el pastel. Fíjense la estructura. Arriba, ¿qué tenía yo? Recuerden que el problema lo tenía que dividir en dos, ¿sí o no? Arriba, simplemente tenía que la función principal, y abajo tenía ¿quién? Pues la función o la ecuación mejor que yo tenía que resolver. Ah, listo, entonces ya tengo que empezar a modificar esta estructura. Recuerden, function, como esta señora yo la guardé C4P4, yo tengo que respetar eso. Entonces acá le voy a poner return. Espero que ya no cierre la función con end, sino con return. Hasta aquí ya puedo cerrar esta señora porque no voy a trabajar sobre ella por el momento. Pero entonces ya me voy acá y ya defino ahora sí function return nuevamente, entonces para definir la función de acá. Enseguida definimos las salidas. No, por el momento no tengo claridad. Si ustedes no tienen claridad, no importa.
le tengo que dar entonces, todavía no se la salida, las dejo quietas, le tengo que dar un nombre a esta, entonces la voy a llamar Raúl, ¿sí? O le pueden llamar de hecho EBL si quieren, pues EBL o burbuja, pongámoslo así, burbuja T, mucho mejor. Ese es el nombre y aquí las entradas, todavía no sé cuáles son las entradas, ¿sí o no? Entonces la idea es que tengamos esto como en mente para nosotros trabajar con esa estructura. Pues permítame abro mejor esta que está más completa. Esta también la trabajamos en su momento. Entonces, vamos a definir qué es lo que yo quiero resolver, ¿sí? Y recuerden que el problema yo lo tengo que copiar de la siguiente forma. Entonces, este es para C4P4. Pero recuerden que el problema yo lo tengo que copiar de la forma función, sea vectorial o sea lo que sea, de x igual a 0. Entonces fíjense que yo que quiero resolver, ¿cuál es la ecuación no lineal que yo quiero resolver? ¿Ustedes cuál creen que es? ¿Cuál dirían ustedes que es? Ay, ayúdenme un poquito. Ayúdenme que se me olvidó. ¿Cuál creen que es la función que toca resolver aquí en este caso? Mejor dicho, ¿cuál es la ecuación o la ley que me rige a mí el equilibrio de fases? Acá. Raúl. Claro, ¿sí o no? Yo tengo que resolver esta señora. Pero entonces la tengo que modificar para llevarla a f igual a 0. Entonces simplemente paso alguno de los términos a un lado. Entonces yo puedo decir que x1, presión 1 de saturación, ¿sí? Más 1 menos x1 por presión 2 de saturación, y voy a pasar la presión que estaba a la izquierda, la paso a la derecha, pero entonces restando, y esto ya está igual a 0. Fíjense que esto ya tiene la forma para meterla a quién, pues justamente a quién, a fsolve. Listo, entonces vámonos con esta señora acá, muy simple, muy sencillo. Entonces la función que yo quiero resolver, y tengan en mente esta señora de acá, ¿sí? Entonces sería f igual, entonces sería x1 por p1 de saturación más 1 menos x1 por p2 de saturación menos p. Esto es lo que yo quiero que sea 0. Siempre empiecen por ahí. ¿Cuál es su función? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué? Fíjense que acá yo no he definido quién es esto, ni he definido quién es x1, ni he definido cuál es la presión. ¿Cierto que no? Entonces fíjense que acá, muy sencillo, pues aquí queda muy simple. Empecemos definiendo quién es P1 SAT, P2 SAT. Entonces fíjense que esto simplemente me las da quién, pues la ecuación de Antoine. ¿Qué pasa, mi amor? Pues, entonces venimos para acá. Entonces recuerden, como tenemos logaritmo, entonces tenemos que tomar exponencial a ambos lados. Entonces exponencial de simplemente los números 16.8958 menos 3795.17, y esto lo divido todo. Siempre importante el uso de paréntesis. Es temperatura más 230.918. Listo. Sale. Fíjense que ya quedó ¿qué? Pues la presión de saturación 1. Entonces ahora me voy para la 2. Está acá, mismo Antoine, pero entonces cambian simplemente los coeficientes. 13.9320 menos 3885, aquí 70, y aquí sería 230.170. Listo. Chéverísimo, ¿sí o no? ¿Qué me falta definir? Presión y x1. Pero entonces aquí es donde yo voy a pensar. Primero,
¿Cuál es la variable que yo tengo que resolver o tengo que hallar? ¿Cuál sería la variable? Y tengan en mente esto. Recuerden que yo quiero hacer un cálculo de burbuja T. Si yo voy a resolver esta ecuación, la voy a resolver ¿para qué variable? Para la temperatura. Entonces ya ahí me empiezo a dar cuenta cuál es la entrada. Temperatura. Pero fíjense que yo quiero meter parámetros, ¿sí? Entonces fíjense que aquí mi función va a ser del estilo, o sea, esta señora era f. Pero entonces fíjense que yo voy a definir a f cuya variable es t. Entonces esta señora es la variable, ¿sí? ¿Y cuáles son mis parámetros? Pues entonces yo le voy a dar de parámetros x1 y presión. ¿Por qué? Porque es que yo posiblemente más adelante voy a variar esos. En particular voy a variar x1. Entonces estas dos señoras las voy a tomar como parámetros. Por eso las pongo la variable separada de punto y coma de los parámetros, y fíjense que ya cada parámetro lo cambio con x, pues lo distingo con x, no, con coma, ¿sí? Entonces estos son mis parámetros. Entonces yo voy a decir que parámetros x1 y presión, ¿sí? Ah, listo, excelente. Mi salida, ¿quién tiene que ser? Pues el valor de f. Siempre los llamamos así, siempre. Fíjense que yo ya aquí abajo ya definí que función secundaria para tan. Entonces yo aquí voy a copiar este asunto, esta carretica que me sirve de función secundaria, en la cual yo defino mi ecuación a resolver. ¿Cuál es? Pues Raúl, ¿sí o no? Eso era todo. Listo. Ahora sí me tengo que regresar entonces acá a la función principal. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde yo voy a llamar el problema de abajo mediante fsolve. Entonces recuerden la estructura, fíjense de acá. Entonces los parámetros ya están definidos, estos dos actúan como parámetros, ya no tengo problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las opciones, estas las pueden copiar directamente. Esta no tiene problema, simplemente es para que le muestre las iteraciones. Y entonces miremonos algo acá. Yo tengo que utilizar un valor semilla. ¿Un valor semilla para quién? Pues para mi variable. ¿Quién? Pues temperatura. Entonces un valor semilla. Ya se les queda entonces a ustedes, a criterio de ustedes. ¿Cómo lo elegirán? Listo. Entonces miremos por ejemplo algo. Yo sé que estoy trabajando con etanol y agua. El etanol más o menos ebulle a 70 grados. El agua pues ebulle a 100. Entonces voy a tomar un valor entre 70 y 100. Digamos 90. Chao. ¿Sí? Ese es un valor semilla pues bueno. Y permítanme algo, la temperatura está en grados Celsius. Listo. ¿Sí? Si estuviera en Kelvin, recuerden que pues tienen que trabajar con eso. Entonces acá voy a tomar 90. Recuerden que este es un valor semilla para la temperatura. Opciones de iteración ya las tengo definidas, y ahora sí me voy a ¿qué? Pues simplemente a esta señora de acá. Entonces le voy a dar ¿quién? Mi salida, que va a ser la t, la evaluación de la función para yo ver si va tendiendo a 0, fsolve, y vamos a ver aquí qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué hay acá adentro? Entonces fíjense la estructura. Primero tengo que llamar qué es lo que yo voy a resolver. Ah, pues es que yo sé que lo que voy a resolver es este problema que yo lo llamé burbuja T. Pero entonces tengo que especificarle cuál es la variable, que justamente es T. Y pongo burbuja T, que es el nombre, y cuyas entradas son la variable que es T, un parámetro x1 y un parámetro presión. Listo, coma. ¿Qué le tengo que dar? El valor semilla, T sub 0, y aquí ya le tengo que dar las opciones. Listo. Guardemos, ejecutemos, queremos ver qué pasa. Primero me fijo las iteraciones, listo. Fíjense que pues está tendiendo al 0, ecuación resuelta, temperatura 95, fvalve, listo, ya estoy contento.
¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? Y vamos bien. Simple, entonces ahora sí, no pierdan de vista, listo, ya resolví, pero no pierdan de vista qué fue lo que obtuvieron. Entonces recuerden que adicional a, pues, a temperatura, ustedes necesitan, se me olvidó, ustedes necesitan hallar la composición de la fase gaseosa, que es esta. O sea, yo ya determiné temperatura, pero entonces tengo que determinar esto, ¿sí? Listo, entonces fíjense, yo ya tengo X1, ya tengo la presión, me falta evaluar presión de saturación para poder calcular Y1. Simplemente, ¿qué hago? Pues vengo acá, pues 1 de saturación es esta, pero ya entonces yo ya sé que ya la evalué para este. Fíjense, ya la evalué. Y entonces ya sí puedo calcular Y1 igual a X1 por presión de saturación, presión 1 de saturación, todo esto sobre presión total, y ya tengo todo lo que requiero. Entonces yo ya puedo ir y empezar a armar ¿qué? Una gráfica, ¿sí? Yo simplemente voy a graficar, aquí no es acá. Entonces voy a graficar, voy a empezar a graficar el diagrama de equilibrio de fases. Entonces ustedes pueden poner figura 1, set, entonces GSF. ¿Esto para qué? Recuerden que esto es para matar el color gris que por defecto traen las gráficas de MATLAB, que a mí me aterra. Listo, entonces ahí tengo una figura en blanco, toda en blanco, ¿sí? Entonces, ¿a quién voy a plotear? Dice que voy a plotear dos pares. Entonces, X1 con T, hold on, eso me da un punto. Entonces aquí pongámosle, bueno, vamos corriendo. Recuerden que las gráficas son así como esquivas. Fíjense que aquí no se observa, bueno, se observa pero muy pequeño acá. Entonces cambiamos un poquito ese asunto. Entonces pongámosle line width, creo que era así, line width, y pongámosle 2. Y recuerden que acá yo quería que lo de X me saliera como puntos azules, ¿sí? Fíjense que aquí ya lo puse. Entonces esta es la composición de la fase líquida, ¿sí? De la misma forma puedo plotear la composición de la fase vapor, que sería ya Y1, pero ya entonces en rojo, correspondiente a la misma temperatura, o sea, tiene que estar al mismo valor de Y. Fíjense en acá. Entonces la composición de la fase líquida aquí en azul, la composición de la fase gas aquí en rojo para la misma temperatura. Fíjense que ya ahí estoy satisfactorio, está entre 0 y 1, quedan bien bacano. Entonces acá simplemente entonces X label, entonces X label aquí sería X1, Y1, Y label. Recuerden que entonces estamos graficando un TXY, entonces aquí sería temperatura en grados Celsius, y yo quiero que salga una gráfica cuadrada, axis square. También le puedo poner entonces un título que sea diagrama TXY para el sistema, entonces etanol agua a 101.325 kPa. Listo, ahí ya quedó completico, al menos para 2 puntos. Vamos bien hasta acá. Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces fíjense que ya capturamos la primera parte, que era la sugerencia. Comenzamos con un solo valor de X1. Ya sé que me está dando algo bien. Entonces yo necesito modificar mi programa con un ciclo de tal manera que yo le empiece a dar valores X1 en el intervalo de 0 a 1 para poder graficar todo el intervalo, ¿sí? Entonces pues miremos el asunto acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Me devuelvo para arriba. Entonces acá
Ya x1 no va a ser un solo valor, sino que va a ser ¿qué? Aquí se me van a ayudar bastante, para ver si han practicado los ciclos un poco. ¿Cómo tengo que definir entonces x1 si quiero que esté entre 0 y 1? Si quiero que tome valores entre 0 y 1. Como un vector linspace, algo así. Equiespaciado, muy bien. Linspace, que me tome valores de 0 a 1 y ustedes ponen el número de puntos. Trabajemos con 21. Ya. 21 punticos me da una gráfica bien suave. ¿Sí? Listo. Ya tengo ahí valores para diferentes. Pero entonces aquí ya hay un problemón. ¿Cuál? Que yo no le puedo decir a este señor, léame el valor de x1 como un vector, porque entonces este señor de acá abajo se va a enloquecer. ¿Sí? Porque esto solo me está resolviendo una sola ecuación. No 2, ni 3, ni 21. Me tiene que resolver una ecuación en cada paso. Aquí es donde yo tengo que armar este señor con un for. Entonces listo. El valor semilla no cambia, la presión no cambia, las opciones no cambian. Entonces aquí vamos for y desde. Ya miramos desde dónde hasta dónde. En. Listo. Entonces miremos algo acá. ¿Desde dónde hasta dónde tiene que ir mi contador? Tiene que ir desde 1 hasta la longitud del vector. Excelente. De 1 hasta length. ¿De quién? De x1. Ya ahí capturé el asunto, ¿sí? Pero entonces fíjense que acá ya x1 en cada paso tiene que tomar la entrada i. ¿Sí la pillaron? Sí. Y más aún, yo voy a armar mi vector de temperaturas, porque recuerden que para cada valor de x1 va a haber un valor de temperatura. Entonces de una vez lo voy a armar acá. Tsui, 1 para que me lo arme como ¿quién? Como un vector de temperaturas. Vale. El resto está igual. Fíjense que yo el problema abajo no lo tengo que modificar. Démosle pausa hasta acá para que nos muestre que va y display T. Hasta aquí, ¿qué me tiene que mostrar? Si yo le doy este comando, ¿qué me tendría que mostrar ahí? ¿Un vector de qué? De esas iteraciones de la temperatura. Exacto, un vector columna, porque aquí yo lo organicé como columna, por eso le puse i para que vaya variando cada fila, 1 para que sea una columna. Entonces me tiene que dar un vector columna de 21 entradas en las cuales sea la solución de 21 veces esta vaina. O sea, para cada valor de x1 me va a resolver un valor de temperatura y me lo tiene que mostrar. Miremos a ver entonces. Fíjese. ¿Sí o no? Listo. Entonces yo ya sé que aquí ya está bien el asunto. Entonces aquí como le di pause, le tengo que dar OK. Ahí ya me tiene que mostrar un error. Bien, no hay problema. Pero entonces todavía no he terminado. Regreso acá. Entonces yo ya sé que yo ya tengo la temperatura capturada. Pero fíjense que yo tengo que recalcular la presión de saturación y Y sub 1. Pero ya tengo un problemón. ¿Cuál? Como la temperatura es un arreglo, es decir, un vector, yo tengo que ponerle un punto acá para las divisiones, para las multiplicaciones, ¿cierto? Para las potencias. Entonces aquí lo único. Y lo mismo acá, x1 es un vector, entonces pongo el punto para el por y un punto para la división. Ahí ya me tiene que trazar el asunto bien chévere y mirar a ver qué pasa algo, ¿sí? Entonces fíjense que en principio ya me traza algo. De hecho ya no los voy a poner como puntos, sino que los voy a poner como líneas continuas para que me muestre, ¿sí? Cuando ustedes quieran, por ejemplo aquí, yo sé que mi vector va de 0 a 1, no quiero que me muestre de 1 a 1 con 4. Ustedes pueden definir los ejes acá. Entonces axis, ponen los valores de x, los valores de y. Entonces x va de 0 a 1. Y los valores de y yo quiero que vayan desde, pongámosle 60 a 200. Bueno, ¿qué pasó?
¿Era Access o Axis? No recuerdo. No me lo está tomando. Ya, creo que sin esto es así. Solamente en un vector. Ahora sí. Entonces fíjense. Supuestamente este es el equilibrio de fases para ¿quién? Para etanol, agua y el asunto. Entonces ya resolví la primera parte. Entonces yo les digo, vayan y comparen con esto. ¿Se parece o no se parece? Sí se parece. Un poquito. La primera parte como que parece, ¿sí? Pero tengo entonces un problemón acá, que es que pide que la temperatura me está dando muy arriba. ¿Sí o no? Me está Y la dando- última parte está como cortada. Exacto, y fíjate que acá entonces debe pasar algo. Además, fíjense que terminan los dos en uno. Fíjense, pero por aquí como que está pasando algo. Por aquí está pasando algo. Entonces, yo no estoy contento con esta. Yo no estoy contento con esta con esta representación del equilibrio de fases que me está dando este modelo, que es Raúl normalito. Listo, entonces, ¿qué puedo concluir acerca de la idealidad del sistema? Recuerden que yo para utilizar esta estoy diciendo que ambas fases son ideales. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? No estoy contento con esto. Para mí tiene que haber una fase que no es ideal. ¿Cuál? No sé. Pero ya al menos capturé el asunto, ¿sí? Algo que les quería mostrar acá era otra cosa. ¿Qué pasa si cambio el valor semilla? Por ejemplo, 70. ¿Cambia o no cambia? Pues en principio no debe cambiar mucho si hago una buena una buena estimación del valor semilla. Pongámosle por decir un valor negativo, a ver qué pasa. Fíjense que mi código tiene como cierta estabilidad, ¿sí? Con eso. Entonces démoslo pues en 70. No hay problema por ese lado. Bueno, hasta acá vamos bien todos, ¿sí o no? Yo creo que se entiende lo que hemos hecho. Se entiende lo que hemos hecho. Entonces miremos cuál es la parte B. Entonces, ya que los resultados difieren considerablemente, yo no estoy contento con la segunda parte, porque fíjense que esto le tiene como que pegar acá. Además, mis valores de temperatura. Bueno, aquí me la dan en Kelvin. Pues pasémosla a Kelvin, es muy simple. Simplemente sería sumar aquí cuando estoy graficando más 273,15 más 273,15 y acá entonces ya la temperatura es en Kelvin para poder comparar mejor, ¿sí? Dios mío, me vas a sacar una emboliome Windows. Y acá entonces ya cambiaría, que sería no de 60 a esto, sino que pongámosle de 300 a 500, a ver qué pasa. Fíjense. Entonces miremos, yo no estoy contento con los resultados por dos razones. Pongámoslo acá, pongámoslo acá. Primero, no me están coincidiendo los valores de las temperaturas. Fíjense que el más bajo es 352, este está como que bien, ¿cierto que sí? Este está como que bien a la derecha. Por el de acá arriba como que hay algo raro ahí, 460, ¿qué está pasando? Fíjense que este no me pasa de 373,15, que son 100 grados Celsius. Pues obvio, yo sé que el agua pues ebulle a 100 grados Celsius, o sea 373 Kelvin. Aquí hay algo raro. Y lo otro es que no se me está pegando la curva acá como se le está pegando acá a este señor. Entonces ahí es donde yo voy a la segunda parte. Este señor les dice que yo le recomiendo que considere la fase de vapor ideal, o sea, no me cambie la presión, esta parte a la izquierda, pero sí la fase líquida considera la no ideal, ya que los compuestos tienen ciertas interacciones moleculares. Entonces vamos a modificar la ley de Raoult, ¿sí? Fíjense que aquí lo único que introduje que fue, con respecto a esta, multipliqué cada término por un coeficiente de actividad. Entonces gamma 1, gamma 2, y cada coeficiente pues tiene esta expresión, pues entre comillas fea, pero entonces listo, vamos a ver cómo organizar eso. Entonces la idea que es repetir el mismo cálculo, pero entonces introduciendo los coeficientes de actividad, o sea, considéreme la fase líquida como no ideal.
Este modelo para los coeficientes de actividad pues se llama el modelo de composición local de Wilson y sale. Entonces simplemente hay que armar ¿qué? Nuevamente hay que rearmar primero mi sistema, porque fíjense que ya mi sistema acá ya cambió. Yo ya no estoy resolviendo Raúl simple, o sea esta señora de acá, sino que estoy resolviendo Raúl modificada. Entonces simplemente aquí lo que voy a hacer es multiplicar este primero por un gamma 1 y multiplicar este segundo por un gamma 2. ¿Sí o sí? Tengo que definir gamma 1 y gamma 2. Entonces voy a estas señoras de acá. ¿Sí? Entonces fijémonos, gamma 1. Entonces aquí sí me van a tener un poquito de paciencia. Fíjense que primero, esto pues tiene unas cosas muy feas acá. Pues, pero pues simplemente es escribir. Entonces lo primero voy a definir este símbolo, que este es un lambda mayúscula. Y estos están dados por estos señores. Entonces definamos primero esos antes que el gamma 1 y gamma 2. Entonces definamos lambda. Y fíjense que tiene dos subíndices. Entonces sería lambda 1, 2 y lambda 2, 1. Porque esos son por pares de interacciones. Entonces yo sé que lambda 1, 2 es volumen 2 del líquido sobre volumen 1 del líquido por la exponencial de esta vaina. Entonces acá es donde, pues, fíjense que yo ya tengo que empezar a mirar cuál es lo primero que yo tengo que escribir. Entonces empecemos escribiendo los volúmenes. Volumen 1 del líquido. Me dicen que es 58,68. Eso ya me lo están dando, ¿sí? Aquí pues pueden poner las unidades si ustedes quieren para que no se pierdan y cosas de ese estilo. Centímetros cúbicos por gramo mol, o sea mol, ¿sí? B sub 2L, pues B2L sería 18,07 centímetros cúbicos por gramo mol. Simplemente es copiar cosas pues simples, sencillas, ¿sí? Ahora sí puedo entonces definir el asunto. Otra cosa acá, entonces fíjense que R tiene que ser consistente con las unidades que yo voy a utilizar de estos parámetros de interacción binaria, ¿sí? Fíjense que a mí me están diciendo que es en calorías sobre mol. Entonces en ese caso yo voy a utilizar ¿cuál R? Pues constante de los gases. Ahí es donde yo tengo que ir a mirar calorías sobre mol, cuál es la que me sirve. Entonces, como yo estoy utilizando las unidades, en este caso pues, inglesas, calorías, entonces yo tengo que utilizar 1,9872 para que haya consistencia de unidades, ¿sí? Entonces digamos que R es 1,987207. Listo. Esta señora está en calorías sobre mol Kelvin. Vale, pues aquí gramo mol es lo mismo que mol, porque le ponen gramo para que sepamos que está en sistema internacional, porque le ponen libra mol, pues yo ya sé que está en sistema inglés. Listo, nada raro, sigamos acá. Entonces sigamos pues aquí escribiendo el asunto. Ahora sí yo ya puedo escribir esta vaina. Entonces yo sé que lambda 1, 2 es simplemente B2L dividido entre B1L, esto por la exponencial de, entonces aquí es menos el valor de todo este parámetro de interacción binaria, que fíjense que se los doy en la tabla. Entonces ahí simplemente voy y copio el valor que tiene pues en ese entonces. Entonces sería 325.0757. Fíjense que esto es más que todo largo, pero no duro. Y aquí es R por T. R ya tiene un valor dado y la temperatura pues está entrando como variable, ¿sí? Ya definía al lambda 1, 2. De la misma forma defino al lambda 2, 1. Entonces me vengo para este lado ya, lambda 2, 1. Entonces ya cambia el orden de los volúmenes, B1 sobre B2, exponencial de menos este valor, que sería 953.2792, y ya tengo lambda 2, 1. Listo. Ahora sí.
vámonos al modelo de composición de Wilson, que es este señor, y ahí es donde yo tengo que definir quién es gamma 1 y quién es gamma 2. Entonces aquí, recomendación, hágalo por partecitas, porque pues como son ecuaciones largas se puede perder. Otra recomendación, fíjense que aquí yo tengo x2, pero recuerden que x2 es 1 menos x1. ¿Sí? Pues como es binario, la suma de x1 y x2 va a 1. Simplemente despego x2. Listo. ¿Para qué? Para no tener que poner 1 menos x1 siempre donde esté x2. Se me vuelve más larga la ecuación y pues puedo tender a hacer más errores, a cometer más errores. Entonces aquí empiezo. Menos logaritmo de x1 más lambda de 1, 2 por x2. Listo. Más x2 por, aquí un más, por toda esta vaina. Entonces aquí, importante, uso de paréntesis. ¿Sí? Entonces en el primero tengo a lambda 1, 2 dividido entre toda una suma, sería x1 más lambda 1, 2 por x2. Si ustedes necesitan más espacio le pueden poner 3 punticos y siguen en la otra línea, ¿sí? Y aquí sigue el otro término que es este de acá, que sería lambda 2, 1 dividido entre lambda 2, 1 por x1 más x2. ¿Listo? Pero pilas, yo al lado izquierdo tenía logaritmo, entonces tengo que tomar exponencial de toda esta vaina. Ahí ya me quedó. Punto y coma para que no me muestre ese gamma. Ya tengo capturado el gamma 1. El gamma 2 es de la misma forma, simplemente entonces vengo acá y miro los subíndices. Que sería gamma 2, sería exponencial de menos logaritmo de x2, lambda 2, 1, x2, 1, por x1, menos x1 por lambda 1, 2 sobre tan, este queda exactamente igual. ¿Sí? Entonces ahí no hay pierde. Fíjense que ya definí el sistema que tengo que resolver. Ya lo definí. Listo, ya lo definí. Ya definí el sistema. Pero entonces tengan cuidado acá. Volvemos ya a la función principal. Y entonces tengan cuidado con una cosa. Una vez yo recalcule todo, fíjense que ya la expresión para y1 yo la tengo que multiplicar acá por el x1, por el lambda 1. En otras palabras, hasta acá voy bien. Ya este señor me va a calcular la temperatura. Entonces yo recalculo la presión 1 de saturación, pero entonces para calcular y1 yo tengo que calcular lambda 1. Entonces aquí es donde tengo que copiarme toda esta vaina y tener cuidado con la parte de los arreglos. O sea, tengo que poner punto y coma para los arreglos, ¿sí? Y aquí entonces tengo que multiplicar por gamma 1, porque fíjense que y1 era x1 por gamma 1 por P1 de saturación sobre P. Entonces aquí lo único que tienen que hacer es tener cuidado con los arreglos, ¿sí? Entonces donde haya multiplicación, donde haya división, ustedes obligatoriamente tienen que poner los puntos, porque estamos trabajando con arreglos. Ahí ya quedó. Y otra cosa, pues tienen que definir aquí x2 igual a 1 menos x1. Nada raro, ¿sí? Yo creo que ya debe dar bien el asunto. Bueno, fíjense, muy chévere que pase esto, porque de pronto aquí me olvidé que algún punto por ahí. Entonces miremos, ¿por qué? Porque las matrices no están correspondiendo. Fíjense que me olvidé de los lambda, me olvidé de que yo quito multiplicaciones, y aquí está t, y también tengo divisiones. Entonces fíjense que el error que a mí me da, él mismo me dice que las matrices no están cuadrando. ¿Por qué? Entonces es donde yo tengo que mirar. Guardar,
ponemos a correr, bueno, aquí pues me está dando algo raro, tendría que mirar qué está pasando, pero en principio ya está corriendo, ¿sí? Bueno, permítanme una cosa, yo reviso un valor acá. Permítanme un momento acá, ¿sí? Bueno, como siempre, no falta cometer errores de digitación. Este valor de A no es el de el agua, ¿sí? Qué pena ahí que ese dato se me fue, cambiémoslo acá. Les voy a dar el valor que es 163872. Entonces lo mismo acá. Copy y este señor es tiene que ir acá. Pues que aquí, bueno, no, este está bien. No, ya, simplemente era el del agua. Ahora sí. Bueno, en principio me da. Permítame, yo reviso los otros valores bien acá. 3885,70. 230, 170, listo, estos están bien. Y el del etanol, era 1689,58. Aquí creo que la metí, pero bueno, pues era un número ahí. 37,95,17 y 230,918. No, está bien. Creo que lo único que era es este. Bueno, no sé qué más acá. Yo creo que está bien ya. Entonces miremos, tal vez tengamos que cambiar los valores de pues acá para que nos dé un eje mejor. Entonces pongámosle entre esta misma gráfica, entonces de 350 a 380, pongámoslo así. No, de hecho me da más abajo, pero sí debe haber un error. Permítame, lo identifico, que es que no sé dónde está, ¿sí? Dios mío. Exponencial, listo. Exponencial de x2, x1, esto está bien, yo creo. No falta sino que haya tenido un error de digitación ahí. Pero bueno, pues la idea es que ya se haya entendido, pero intentemos identificar el error, que es que si no lo pillo, ¿sí? Que la idea, pues yo lo probé total el código, y la idea es que la gráfica les da exactamente allá la que yo les mostré, ¿sí? Bueno, no, 2 menos lambda 1, tal menos. No, eso está bien. Exponencial logaritmo x1 más 2. Sobre x1 más x2 menos lambda 2, 1 sobre lambda 2, 1. Bueno, muchachos, qué pena ahí que si me equivoqué con algo. Debe haber algún error en alguna parte. Entonces cuando esto ocurra,
pues desconfíen de dos cosas. Primero, de cómo escribieron el asunto. Pero pues, según lo que veo, no, pues en principio error de sintaxis no es porque ya revisamos. Ya lo otro es que ustedes revisen muy bien pues los valores que estén utilizando, por ejemplo valores de acá, cosas de ese estilo, ¿sí? Creo que ya sé qué puede ser. Fijémonos acá en algo. Esta temperatura de este modelo, no sé en qué unidades la estoy utilizando, ¿sí? Entonces yo tengo pues el riesgo de que como yo estoy haciendo los cálculos acá en grados Celsius y esta señora de pronto tiene que estar en Kelvin, entonces posiblemente acá pueda que yo tenga que hacer la conversión. Miremos a ver si es eso. Entonces, más 273,15 más 273,15 y pues lo mismo acá. Lo mismo en esta señora, ¿sí? Más 273,15. Listo. Puede que sea eso. Siempre, como les digo, y yo creo que les he hecho mucho énfasis, las unidades siempre en mente, ¿sí? Fíjense que ahora sí. Entonces, las unidades siempre ténganlas en mente porque eso es pues vital, ¿vale? Ahora sí comparemos entonces con lo que nos dio. Ahora sí ya fíjense que pues, para mí ya es satisfactorio el cálculo. De hecho me está pues dando aquí la parte que llamamos un hace otro, pues ya el resto pues está, ¿sí? Entonces, moraleja: unidades. Segundo, sintaxis. Y tercero, pues fíjense que simplemente es saber diferenciar entre variables y parámetros, ¿sí? Porque si ustedes pues hacen la diferencia entre eso, muy bien, ustedes ya pueden definir acá cuál es la ecuación no lineal algebraica que quieren resolver. Que yo quiero que la curva sea un poco más suave, porque fíjense que aquí hay tramos que son como muy rectos, para en líneas, como si yo cogiera una regla y las juntara. Entonces le pueden poner más puntos, póngale más. Pero recuerden que entre más puntos le pongan, más se demora, y fíjense que ahí pues como que ya suaviza un poco, ¿sí? ¿La cogieron? ¿Muy difícil o qué? Simplemente es extender, ¿sí o no? Pregunta, muchachos. Hola, hola. Melo, muy bien. No, yo siento que bien, pues es como de revisarlos de nuevo, pues cuando ya tenga tiempo. Claro. Vuelvo entonces, les digo, moraleja. Los primeros errores que pueden encontrar son de sintaxis. Fíjense que una vez la sintaxis no sea un problema, yo ya ¿qué tengo que hacer? Pues ir a revisar los valores que yo esté utilizando, ¿sí? Porque pues aquí, fíjense que aquí me está dañando el cálculo de esta temperatura tenía que estar en Kelvin, y como yo estoy resolviendo por una temperatura en Celsius, entonces revisen los valores, primero de esta señora y segundo de pues de las unidades, de lo que le implique a usted las unidades, porque si ustedes no utilizan las unidades pues correspondientes a lo que necesitan, pues ahí paila, ¿sí? Bueno, no sé qué más le voy a organizar a esto. Yo creo que pues, este problema quedó bien completo. Lo que no quería era permítame, yo miro una cosa. No quería era que me mostrara en cada iteración el valor de Feval. Entonces que acá me está mostrando en cada iteración. Bueno, pues eso ustedes lo pueden, es bueno que lo tengan y que lo miren para que sepan que sí está convergiendo, pero al final pues ya ustedes sepan que está convergiendo, a ustedes ya no les interesa eso. Entonces lo que pueden hacer acá es venir y cambiar esto por esta virgulita, no les interesa nada más, y pues pueden quitar también las opciones para que en cada uno de los pasos
no le esté mostrando eso y no le satura el asunto. Entonces las opciones simplemente las ponen como un comentario y esta señora pues la cierran acá. Entonces fíjense que acá cuando yo quito las opciones pues ya simplemente él me dice que pues, resolvió y ya. Pero el resto pues bien, el código sigue bien. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. No, pues rindió bastante, ¿sí? No sé si quieren revisar algún otro problema de estos. Yo creo que habían dicho, yo miro cuáles me han dicho que revisaron. Pues al menos ya resolvimos los que creo que consideraban como más difíciles, que era C3P4, que era el del Nusen, C4P4, que era este, y pues como les digo, la mayoría que me han dicho eran de regresión. Yo creo que la parte de regresión pues ya la entendieron. Yo les aconsejo grandemente que traten de hacer este reto, ¿sí? Para que cojan pues como la práctica de que la práctica de ustedes poder resolver o poder programar con arreglos, que eso es lo que nos interesa a la final, ¿sí? No sé si quieren o han visto algún otro problema de los conjuntos que les he compartido y lo quieran pues como revisar, o para no cansarlos más. Yo creo que esto pues, fíjense que no es difícil, es muy intuitivo, simplemente es tener cuidado y sale. Voy a eliminar este archivo porque ya vi que tiene un error, lo que les decía, el valor de este señor acá, que lo pillé, y lo voy a resubir, ¿sí? Este es quitar. Entonces lo voy a organizar y nuevamente pues lo resubo para que les quede bien. Si ustedes quieren revisar otro ejercicio pues me cuentan, o si no pues descansamos por hoy. Y la idea es comenzar ya la próxima con el otro tema pues que es grueso, que es el bueno, que es el de ecuaciones diferenciales ordinarias, que creo que es el que más les va a servir, ¿sí? Y es muy parecido a la parte de función o de ecuaciones no lineales. Definir dos funciones en un solo script. Abajo defino mi sistema y arriba simplemente llamo, grafico y hago. Entonces es el mismo asunto, ¿sí? ¿Qué pregunta hasta acá? ¿O todo bien? ¿O algún comentario? No sé. Aquí voy a cambiar esta señora. Esta era esta señora era 168958. ¿Sí? Se tostó. Bueno, ahí está. Es que yo creo que aquí la había cometido. Dice que yo había puesto... No, miento, 163872. Ya. Listo. No sé, si quieren resolver otro, me cuentan. O si no, pues dejamos hasta ahí, descansamos. La idea es que ustedes nuevamente practiquen. Pues fíjense que en principio son como problemas muy... pues parecen tesos, pero no. O sea, simplemente es aplicar lo que hemos visto. Yo he tratado de plantear los problemas que no se salgan de lo que yo les he mostrado, pero ahí está todo lo que necesitan, ¿sí? Sino que tengan el ingenio de que empiecen con un problema sencillo, o sea, un solo caso, luego lo extienden un poquito, luego lo extienden aún más, por ejemplo, para que ya no sea para un solo caso, sino para varios, utilizando un vector y un for, cosas de ese estilo, ¿sí? Cosas de ese estilo. Voy a resubir este para que quede ahí el registro. Pues bien, estos, bueno, aquí también les voy a entonces dar la salvedad que esta temperatura tiene que ser más 273, que piden que ahí estaba uno de los errores y no me había percatado, ¿sí? Ahora sí. Entonces esta es temperatura más 273. Muy bien. Ahora sí. Bueno, muchachos,
Entonces no sé, paramos acá, ¿quieren resolver otro o quedamos listos? Quedamos listos, los debo descansar un tanto, ¿o qué? Toca practicar mucho, pues más o menos. Sí, pero no, la idea es que pues tecleen. Si ustedes no teclean, está bien que pues empiecen viendo los problemas, los ejemplos que yo les doy, pero traten de emular eso y traten de molestar a ustedes mismos con esto. O sea, intenten algo, intenten un problema sencillo, lo empiezan como a engrandecer, lo empiezan a extender y así pues van cogiéndole el hilo. Y hagan pues cálculos entre comillas pues abiertos. ¿Cómo así que abiertos? Definan una función, eh, verifiquen que esa función le evalúan y que está evaluando bien, grafiquen y verifiquen que está bien, programen un ciclo y miren si está organizando lo que ustedes quieren, programen un ciclo para que lo organice una matriz, un vector y miren que si le está dando lo que ustedes quieran. Así es que uno aprende, ¿sí? Y ustedes pues vayan, tecleen, practiquen con eso y ya se van dando cuenta que a la final las reglas son muy fáciles, lo único que hay que tener es cuidado con la sintaxis y pues manejar la indexación de los arreglos, que eso creo que es lo más potente que tiene MATLAB en este caso. Bueno, no siendo más, yo creo que sí los debo pues descansar, ¿sí? Les voy a subir estos archivos, ahora sí, creo que quedó todo listo. Cualquier cosa me cuentan, entonces quedamos pendientes para las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Listo, Marcos, muchísimas gracias. No a ustedes, ya les subo los archivos, la grabación, bueno, fue corta, mejor, y no, y practiquen, también disfruten el fin de que ya entiendo que ya empezaron el semestre también. Marcos, muchas gracias. No a ustedes, que estén bien. Gracias, Marcos. Chaito, me cuentan cualquier cosa. Marcos, te hago una pregunta. Contame a ver. El